¿En algún momento te has sentido frustrado, frustrada por no poder hacer ciertas cosas? Como que hay personas que se le dan ciertas cosas, los negocios, el emprendimiento, viajar, salir, exponerse, más fácil que a ti, y te comparas y te frustras y lo que haces es tratar de ser como esas personas y desarrollar esas habilidades, pero lo único que terminas es generándote más frustración. Esto tiene que ver con tu tipo de personalidad, y en este podcast te voy a enseñar cuáles son los 4 tipos de personalidades que nos definen en general como seres humanos, y cómo tú, al descubrir la tuya, puedes potencializar todo lo que tienes y sacarle el máximo provecho para que no te siga estancando tus procesos ni frustrando la vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y, peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo. A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy vamos a hablar sobre los tipos de personalidad, porque el año pasado, ya un año que empecé a entrenarme en temas de PNL, cuando conocí mi tipo de personalidad me di cuenta que había muchas cosas que estaba haciendo mal, y que la razón por la cual estaba en crisis existencial y por la cual caminaba en círculos en muchas situaciones de mi vida, o habían cosas que se me salían fácil y otras no tanto, son por mis rasgos de personalidad. Y de hecho esos rasgos de personalidad, esos tipos de personalidades son los que a nosotros socialmente nos definen, y hay unas metodologías que los han agrupado. Están los 16 tipos de personalidad, los 4 tipos, los 8 tipos, los genotipos. Hay demasiados, incluso hay muchos tests en internet sobre los tipos de personalidad. Pero yo particularmente aprendí y conocí sobre esto. De hecho ya lo había escuchado antes, pero nunca lo había profundizado, y es sobre el método DISC. Es una metodología donde simplemente encuadra como todas las personalidades en 4. Y cuando nosotros aprendemos a descubrir cuál es la nuestra, entendemos tantas cosas que es como, ok, yo en vez de sobreesforzarme a desmanera a hacer de esta forma, que no es parte de mi personalidad, lo puedo hacer de esta forma y empiezo a fluir, y hay cosas que salen mucho mejor. Y de hecho a mí ahí entendí de por qué a Lixi le gusta hacer videos, de por qué para Lixi es tan fácil socializar, porque para Lixi es tan importante estar rodeada siempre de gente. De hecho a mí la gente me recarga, y estar sola como que me descarga un poquito. Hay gente que es al contrario. Entonces todo eso tiene que ver con nuestros esquemas de personalidad, y por eso quiero compartírtelo, porque me pareció un proceso de autodescubrimiento fenomenal, que en verdad te ayuda a ver tu vida de una manera muy diferente. Así que espero que sea de mucha ayuda. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Mira, primero te quiero contar como mi experiencia personal, para que entiendas un poco de que todos nosotros vivimos en un mundo donde nos empezamos a comparar y hacemos como, es que esta persona hace esto y yo quiero esto, y es donde empezamos a comprar sueños, empezamos a comprar incluso formas de ser, formas de ver el mundo a otras personas, y simplemente porque esa persona me inspira, o porque se le ve cool, o porque es chévere, creemos que también lo podemos adaptar tal cual, y cuando tratamos de replicarlo y no se nos da, entonces eso lo único que nos hace es generar mucha frustración. Y a mí me pasó que yo, como emprendedora, compré un tipo de personalidad que era muy de la persona de hacer, entonces de sentarse y encuevarse a tener resultados, a no ver a nadie y solamente trabajar y pasártela trabajando. Y por eso es que entré en una crisis existencial, de que me dio hasta por cerrar mi negocio, porque simplemente eso no era mi lado genio. O sea, mi lado genio, mi tipo de personalidad, que ya te los voy a describir los 4, es una personalidad sociable, es una personalidad que necesita el contacto con la gente, necesita las experiencias, necesita la aventura, necesita cosas nuevas todo el tiempo, porque si no se aburre. Entonces el yo estar encerrada todo el tiempo, tratando de ser la persona que no es mi personalidad, que no es la que hace, sino la que idea,
pues me llevó a sentirme ahogada en mi propia existencia de ser emprendedora y dejar de a un lado la Lixi viajera, que también hace parte de ese esquema de personalidad. Entonces cuando yo entendí eso dije, ok, estoy en el lugar equivocado como en la vivienda. Y la segunda parte que entendí es que yo quería entonces ser esa emprendedora ejecutora, esa emprendedora que se planteaba las metas y las cumplía. Entonces en enero yo les dije, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero mi personalidad, incluso mi forma, mi mente, mi cerebro, cómo funciona, yo soy una persona que tiene mucha energía, entonces yo despego con mucha energía, pero si las cosas se vuelven monótonas, pierdo la motivación. Entonces vuelvo y subo, y vuelvo y bajo, y vuelvo y subo, y vuelvo y bajo. Y soy muy creativa, entonces a mí se me ocurren las ideas más locas, los proyectos más desquiciados, o sea, tengo la capacidad de visionar cosas grandes, gigantes, para el equipo, para lo que quiero con los clientes, con lo que quiero hacer, pero me quedo en esa idea. No soy la persona que va a decir, listo, bueno, vamos a volver esto un plan A, B, C, entonces tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Sí lo puedo hacer y de hecho empecé a desarrollarlo porque creía que esa era la versión de Lixi que tenía que hacer, pero cuando entendí que no, pues justamente ahí no es donde está mi poder, sino que mi poder está en crear y ver cosas que otras personas no pueden ver y necesitas tener personas que te ayuden a ejecutar o a aterrizar esas ideas. Entonces todo tenía mucho más sentido y claro, entonces en la empresa me daba palo, me daba látigo por no cumplir ciertos objetivos porque lo pensaba pero entonces no podía hacer que el equipo lo ejecutara o las estallaba de trabajo o simplemente como que ellas no lograban visionarlo porque eso era un caos, o sea, yo estaba tratando de ser dos personas que no soy. Entonces ahí es como no, yo necesito personas que me ayuden a aterrizar las ideas, que me ayuden a ejecutar de cierta manera. Entonces empecé a cambiar mis esquemas y por eso hoy en día retomé la empresa con un foco muy diferente, sin cargarme con tantos clientes y poder estar más conectada con mi estilo de personalidad, que es muy sociable. ¿Listo? Entonces te voy a explicar estos 4. De todas maneras te súper recomiendo que leas sobre ellos, que hagas un test. De hecho, es mejor aprenderlos y descubrir cuál puede ser el tuyo, pero hay muchos tests que te pueden decir tú eres más este, tú eres más el otro. ¿Listo? Entonces esta metodología se llama DISC y dice así. Entonces hay 4, vamos a imaginarlos como en un cuadrante. Te voy a poner la imagen aquí. Entonces en este cuadrante en la parte superior está la D y la I. Las personalidades de I tienden a ser personas que hablan más rápido, son muy acelerados, es como que quieren todo para allá, son muy enérgicos, como que están así como al son de la vida todo el tiempo y más que todo como que hablan rápido, ¿no? Entonces yo estoy en ese cuadrante de arriba. En el de abajo tenemos la C y la S, la S y la C, DISC, la S y la C. Entonces, en el de abajo son personas que son más reflexivas, es decir, no es que son lentos, aburridos, no, sino que tienden a hablar de un tono más pausado, son más como que piensan y luego hablan, como que son más analíticos en lo que van a decir y son más tranquilos. Hay personas que uno los escucha y dices como, me inspira tanta tranquilidad, a cambio hay unos que andamos como todos acelerados, como con afán, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de tú empezar a identificar cuál de los 2 cuadrantes puede ser tú. Si tú eres más como que hablas muy rápido, eres más acelerado, o si más bien hablas pausado y como que más reflexivo, ¿no? Como que piensas más antes de decir cualquier cosa. ¿Listo? Esa es la primera parte. Ahora, el lado de acá tenemos la D y la S. Entonces, en la D y la S, estas personas tienden a ser un poco menos sociables. Son personas que le importan más como los resultados, como el hacer, que la gente. No es como, ay, no, me importa que estés bien, no, me importa que me dé los resultados por los que te estoy pagando, ¿sí? No pueden tender a pasar un poquito como por rudos o por groseros, pero son personas que simplemente dentro de su rasgo de personalidad le importan es que las cosas se hagan, ¿sí? Y son muy al grano, no es como que te vas a hacer una conversación y hablar de la vida, el espíritu, no, ahí lo aburriste, ahí tienes que sentarte e ir al grano. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer así, así, así y ya. No son personas que están perdiendo el tiempo, ¿sí? En este lado de acá.
Pero por el contrario, los I y los S son personas que son mucho más sociables, o sea, estas personas sí les importa la gente, quieren que todos sean amigos, quieren que todos estén bien, quieren que preocuparse porque la humanidad sea feliz y todos comamos felices y con perdices, como es que se dice el dicho. Entonces, estos tipos de personalidad tú también puedes empezar a identificar, listo, a mí me importa mucho más como la gente, me importan más los resultados. Y no quiere decir que seas un mala gente, sino que simplemente dentro de tu rasgo de personalidad puede que estés más orientado a los objetivos o a las personas. Y ojo, ninguno de estos esquemas de personalidad es mejor o peor. Todos son igual, son diferentes, ¿sí? Y de hecho lo ideal es que nosotros logremos desarrollar todos los esquemas de personalidad y tengamos la capacidad como el camaleón de adaptarnos a los diferentes ambientes, porque esto de hecho nos sirve mucho en temas de negociación. Si yo sé que mi cliente es un D, entonces ¿cómo voy a ir al grano? Voy a ir a decirle lo que tiene que hacer, le voy a hablar de resultados, de cosas así puntuales, más que si es un S o es un I, entonces le voy a hablar de la gente y de la fiesta y la sociabilidad, bla, bla, bla. Entonces así me puede ayudar a mí a poder generar como resultados más contundentes en temas de ventas y comerciales. ¿Listo? Ahora, lo tercero que tienes que tener en cuenta es que, bueno, ya vamos a describir los tipos de personalidad. Entonces, el D es el dominante. Son personas que para ellos es muy importante tener el poder. Y ellos van a usar siempre palabras como lo mejor, los únicos, la mejor empresa, el mejor resultado, el mejor equipo, ¿sí? Como que para ellos ese ego de saber de que tienen el poder, tienen el control, es muy importante. En sus oficinas vas a ver donde están los cuadros de la universidad que estudió en Harvard y que hizo la certificación en tal parte. Y esta persona le importa ese reconocimiento, necesita ese reconocimiento para sentirse valioso y además necesita tener el control, ¿sí? Entonces, si estás en una empresa o si estás emprendiendo, son las personas muy bien orientadas a que las cosas y los objetivos se cumplan. Son directos al grano, son muy enfocados, ayudan a los equipos a tener resultados, pero tienden a ser un poco muy directos. Entonces, si hay personas que son unas personalidades como más amigables, pues como que les puede chocar un poquito, ¿va? Ahora, la siguiente personalidad, que es la I, son los influenciadores. Son personas que les encanta socializar, mantener en eventos, mantener en reuniones, le gusta estar rodeado de gente y necesita atención. Es ese tipo de persona que le gusta ser como el centro de atención o quiere como que la gente la pase bien como para que lo reconozcan. Necesita mucho el reconocimiento. Necesita esa libertad de poderse expresar, de ser diferente, de ser disruptivo, pero que dentro de su combo, y necesita tener su combo, no son de los mejores amigos, de toda la vida los mejores amigos, sino que tiene muchos grupos de amigos y se mueve como en diferentes personas, tiene la facilidad de cambiar de diferentes ambientes y le importa mucho tener como ser ese centro de atención. Ese es el tipo de personalidad de Lixi. Entonces, más allá de decir, no, pero es que entonces Lixi es una egocéntrica o las personas I son unos egocéntricos, no, de nuevo, todas las tipos de personalidades son diferentes, es porque para ella o para las personalidades I, tener ese reconocimiento, que les valore su trabajo, es importante, los hace sentir especiales. Entonces, que yo te hice este termo, te lo pinté y tú digas como, ok, gracias. Ahí digo, ay, no le gustó, no lo sintió. Esa personalidad necesita que tú le digas, no, te quedó hermoso, muchas gracias. Necesita ser reconocido, ¿sí? Y dentro de todo lo que hace, está buscando siempre impactar a muchas personas, influenciar a personas a hacer cosas diferentes, a hacer cambios, a hacer rupturas de esquemas y todo, ¿sí? Entonces, ahí está Lixi Go Travel Pinta. De hecho, cuando empecé a aprender eso, iban haciendo las descripciones del tipo de personalidad y yo me reía y mi coach de allá a lo lejos me decía, sí eres tú, y yo sí soy. Ok, después tenemos la C. Entonces los C, que normalmente en inglés tiene otro nombre, pero digamos que en español serían los analíticos, son personas que para ellos es muy importante
entender los números. Ellos necesitan tener todo controlado, necesitan ver, bueno, con exactitud, esto cuánto me va a costar, esto cómo va a ser, esto va a pasar así, necesitamos plan A, B, C, la contingencia y todo eso. Estas personas tienen un jefe muy fuerte, es que el exceso de análisis genera parálisis. Entonces, como analizan tanto, tienen la capacidad de ver el detallito pues que otras personas no pudieron ver, se quedan con faltas de acción por analizar tanto. Pero esa habilidad es tremenda para poder ver cosas que otras personas no ven. Entonces, si una personalidad AC tiene la capacidad de trabajar en un equipo y ver planes de contingencia, armar incluso plan de A a la Z con todas las posibles variables, tú le puedes entregar trabajo y vas a tener la completa confianza y certeza de que esa persona lo va a hacer en las óptimas condiciones, porque también necesita que su trabajo sea de alta calidad, por eso revisa y revisa, de pronto no delega tanto y no lo hace por ego, como de pronto la personalidad de que necesita ese reconocimiento, sino que lo hace es por asegurarse de que todo esté bien, ¿sí? Que todo esté como en óptimas condiciones y que esté adentro de los parámetros y las líneas de lo que tiene que ser, ¿va? Ese es el tipo de personalidad C. Y la personalidad S, que ya son también en inglés es como stable, en español serían los estables, son personas más tranquilas, más reflexivas. Estas personas son las que se quitan el pan de la boca para dárselo a alguien. Esta persona no le importa incomodarse por acomodar a otra persona. Son demasiado entregados a la gente, a ayudar, a dejar una huella, pero ellos no necesitan reconocimiento, no necesitan que les pongan un cartel por allá diciendo esta persona me ayudó y es Santa Teresa que me ayudó. No, a ellos no les interesa esa visibilidad. Ellos necesitan internamente sentir que ellos pueden ayudar a alguien. Son unas personas mucho más reflexivas, son tranquilos, supremamente confiables, tienen esa capacidad de ser serenos, son excelentes intermediarios entre las personalidades de C e I, son un poco como más explosivas, entonces la personalidad es como que nada lo perturba, todo le tranquiliza, pero una de sus debilidades es que le cuesta muchísimo salir de su zona de confort, por el miedo, porque como le gusta la seguridad, le gusta lo controlado, él sí es de amigos para toda la vida, el mismo grupo de amigos, como el mismo grupito de toda su rutina, su trabajo, como esa seguridad, entonces para él eso es importante, sentirse seguro, sentirse confiado, y por eso le cuesta muchísimo salirse de esa zona de confort donde todo es desconocido, donde no sabes qué va a pasar, donde todo es impredecible, ¿verdad? Entonces, estos son grandes rasgos, de nuevo te digo, que es dentro de lo que yo aprendí, pero que cuando tú los empiezas a interiorizar y tú dices, ok, yo soy como un I, o soy un C, o soy un S, o como empiezas a definirte a ti mismo dentro de uno y empiezas a estudiar hacia adentro, que tienes esquema de personalidad, porque todas las personalidades tienen cosas increíbles y tienen cosas negativas, como todo en la vida. Entonces empiezas a potencializar eso que tú ya eres. Entonces, si Lixi es la de la gente, pues Lixi tiene que estar en temas comerciales, Lixi tiene que estar creando contenido, Lixi tiene que estar donde está la gente, relacionándose, y que otras personas se encarguen de esa ejecución, de ese paso a paso, de esa estructura para que ella pueda ser dentro de eso. Entonces Lixi puede trabajar muy bien con un C o con un S, con un D o con un C, para que le ayude a dar esas estructuras, con un S para que le ayude a crear esos impactos que generen ayuda a la gente, etc. Ahora, otra cosa súper interesante de esto es que, como te decía, tú puedes llegar a desarrollar todos los tipos de personalidades, y de hecho es lo ideal que puedas tener variables de todos y te fortalezcas en todo. Entonces, si tú sientes que no, para nada soy este esquema de personalidad, listo, ¿cómo lo puedo empezar a potencializar? De pronto necesito ser más analítico. No quiere decir que tienes que cambiar tu esquema y volverte ese tipo de persona, sino empiezas a mudar ciertos comportamientos para adaptar un poco de todos y tener se me fue la palabra, como poder ser más íntegro. Sí, eso era. Ahora, los tipos de personalidades se pueden combinar, es decir, tú puedes ser dos tipos de personalidades, o sea, todos tenemos como una más dominante, en mi caso es la I, pero tú puedes tener una secundaria que sea como la que complementa a ese rasgo de personalidad. Entonces, ¿esos cómo se pueden complementar? De manera lineal,
horizontal o vertical, nunca en diagonal. Es decir, las D y la I pueden ser complementarias, la I y la S pueden ser complementarias, la C y la S pueden ser complementarias y la D y la C pueden ser complementarias, pero no la I y la C, por ejemplo, o la D y la S. No, porque van cruzadas, son... O sea, imagínate tú ser un controlado, ser un dominante, pero al mismo tiempo darte mucho miedo a salir de la zona de confort, van en contravía. Entonces, ¿qué es muy chévere y que a mí me encantó de esto? Que yo descubrí entonces que yo soy un tipo de personalidad I, ese es mi más dominante, pero también tengo rasgos de personalidad D. Por eso a mí me gusta tanto ejecutar y yo soy mucho como de vamos a hacer, pienso y hago. ¿Sí? Y hay gente que es como, ey, Lixi, no, ven, vamos a tomarnos el tiempo, hay que hacer esto, porque soy como muy de acción, pero fallo en tener el plan, en tener la estructura, en ciertas cosas, entonces, porque no es mi letra dominante, entonces ahí es donde entra una persona a fortalecerme en esos ámbitos. Pero para Lixi, en ese rasgo ID, entonces es a veces muy enfocada en las metas, en algunas cosas que tiene que lograr, también pues sigue siendo importante el tema del reconocimiento y todo eso empieza a crear esa estructura base de personalidad. A mí, no sé tú, pero a mí me encantó conocer esto. Hay muchos libros, están los libros de enagramas, también están los 16 tipos de personalidades. Hay muchas formas donde tú puedes empezar a descubrir cuál es tu tipo de personalidad y cómo a partir de ahí sacarle el máximo provecho, para que no tengas que ir en contravía de tu energía y de tu propio esquema, sino que por el contrario puedas empezar a crear cosas más orientadas a tener resultados específicos que te lleven a lugares específicos. Así que esto es una invitación para que si tú estás emprendiendo, si tú estás pensando renunciar a tu trabajo, estás pensando hacer un cambio de vida, empieces por conocerte a ti, empieces a descubrir quién eres. De los mayores problemas que tenemos hoy en la sociedad es que no sabemos quiénes somos. Y no te culpo, yo tampoco, hay muchas cosas, no sé ni por qué pienso ni hago de cierta manera, porque nuestra mente inconsciente es el 95% de nuestra mente y casi siempre actuamos es con ella. Entonces por eso realmente no entendemos quiénes somos a profundidad, pero este tipo de ejercicios nos empiezan a ayudar a clarificar mucha información, a entender quiénes somos y cuáles son esas fortalezas que podemos empezar a mutar para tener mejores resultados, para ir por la vida de una manera más tranquila, más orientada, más enfocada a lo que nos hace felices y potencializa lo que nosotros somos. Bueno, entonces eso es una invitación para que hagas ese análisis profundo. De hecho, dentro de los entrenamientos que tenemos, también hacemos mucho análisis de personalidad, hacemos esquemas que te permiten a ti conocerte de manera profunda y entender cómo a partir de esto que soy yo puedo crear otras cosas para mi vida, puedo crear un nuevo negocio, puedo crear una nueva oportunidad, puedo conseguirme un nuevo empleo, lo que sea que quieras, pero a partir de entenderte a ti. Así que si estás interesada en conocer algo más de eso, aquí en la descripción de este podcast te dejo la información. Y bueno, espero que haya sido de mucha ayuda este contenido. Recuerda compartirlo, suscribirte y dejarme tu comentario. Es más, quiero que me cuentes abajo en los comentarios qué tipo de personalidad crees que eres y si me lo compartes, te comparto un link para que puedas hacer el test más apropiado para que encuentres cuál de esos 4 esquemas de personalidad podría ser el tuyo. Y bueno, esto es todo por este episodio. Nos vemos en un próximo de Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Besos, chao, chao.